Buenas tardes y bienvenidos a un vídeo que me habéis pedido mucho desde que hice el vídeo sobre los 5 tips para mejorar tu cejilla, y es los prejuicios que se tienen, ese mito que dice no eres buen guitarrista si usas esta cejilla. No, es que en verdad no se te vaya a ocurrir usar eso, ¿eh? Que si no, no eres buen guitarrista, tú tienes que calcular cómo Einstein de cabeza el transporte, donde lleva la séptima, la novena, la quinta disminuida, la cuarta añadida, la segunda... ¡Ay! ¿Por qué? Pero si eso existe, está para usarlo, ¿no? Además, es más cómodo, no me duelen los dedos y suena más bonito con cuerdas al aire y más natural. ¡No! Porque eso va en contra de la naturaleza de la guitarra. Si el cantante desafina y se va en mi bemol, tú lo tienes que calcular en el acto de cabeza, cambiarlo todo de repente, y si no, no es natural, la culpa es del guitarrista. O entonces no uses el lavavajillas, el lavamanos, los platos. No, hombre, eso es otro tema. O entonces no uses el afinador, usa el diapasón, afina de oído. Eso no vale. O Paco de Lucía no usaba cejilla. Ah, no, entonces ¿cómo le llamas tú a este artefacto? Bueno, todo viene del mito de esa capacidad sobrehumana de transportarlo todo de cabeza. 28, 11, 17, 24, 25, 11, 16, 25, vale, ya está. Además, sin estudiar, improvisado, de saber tanta armonía que no te hace falta utilizar esto. Bueno, vamos a ver. Esto lo que hace es que por cada traste sube un semitono al agudo las cuerdas. Entonces va a sonar más aguda la guitarra. Si lo ponemos cada 2 trastes, va subiendo un tono, porque un semitono más un semitono... un tono. ¿Qué consigo con esto? Pues por ejemplo, que si tengo una canción en la mayor, el patio de mi casa es particular, cuando llueve se moja como los demás, es muy grave para mí para cantar. ¿Qué hago? Le subo un tono o 2 incluso, ¿vale? ¿Qué es lo que hace esto? Pues suena más aguda y entonces mi voz va a cantar más a gusto. El patio de mi casa es particular, cuando llueve se moja como los demás, ¿vale? Eso lo que hace es subir. Como sube la guitarra, sube la voz también. Hay otra opción, que es no usar la cejilla. ¿Cuántos tonos le he subido? 2, ¿no? Pues entonces, la, si, do, 2 tonos, 2 sostenidos, ¿vale? Entonces, ¿cómo hay que tocarlo? Pues en 2 sostenidos. En vez de usar la cejilla, pues la uso la manual y cambio los acordes. El patio de mi casa es particular, cuando llueve se moja como los demás. ¿Qué pasa con esto? Que estás todo el rato con cejilla. Cuando termina la canción, estás harto. ¿Que puedes dejar cuerdas al aire? Vale, pero te va a sonar un poquito disonante y fuera del estilo, ¿no? No sé. ¿Que puedes usar otras variaciones de los tonos? Sí. El patio de mi casa es particular, cuando llueve se moja como los demás. Pero ¿esto qué hace? Que ya no suena igual. Que suena muy bonito, sí, genial. Pero que a lo mejor es que nosotros queremos tener esto. Esto es una cosa que se llama campanela y que juega con las cuerdas al aire y cuerdas pisadas. Son notas que están muy cerca cada una de la otra y además dejamos sonar las que están al aire. Las cuerdas al aire son aquellas que no están pisadas. Es decir... ¿qué te permite esto? Conservar esas cuerdas al aire. Que cuando tú estás en do sostenido mayor, no tengas que hacer... chin, chin, chin. Es que, no sé, le pierde toda la gracia a si estás tocando en la mayor y tienes cuerdas al aire. Es que no suena igual. Nunca, es que ni siquiera en el timbre. El timbre es cómo suena el sonido. Si más aterciopelado, si más brillante, si más... Nunca va a sonar igual. Esto aquí, en estos trastes, por ejemplo, que parece terciopelo, es súper suave, súper esponjoso el sonido.
a esto. No es lo mismo el mi aquí que aquí. Y es el mismo tono, pero es diferente timbre. Por ejemplo, a mí no me gusta tanto la sonoridad de do mayor. No me gusta. Bueno, pues la transporto a la mayor para poder meter... para poder hacerme aquí con cuerdas al aire el acorde de mi mayor, en vez de aquí, aquí, me gusta. Entonces, si yo estoy en una tonalidad que es incómoda, por ejemplo, fa sostenido mayor, ¿para qué quiero tantas cejillas? Pues a lo mejor le bajo un tono, lo pongo en mi y le pongo la cejilla en el do. Al final, ¿a qué suena? A fa sostenido mayor es lo mismo, pero te quitas de poner la cejilla y de apretar. La barbaridad más gorda que he escuchado en mi vida, lo veo tan absurdo, no utilizar esta herramienta. Porque si no, no eres buen guitarrista, ¿por qué? No lo entiendo. Obviamente en obras complejas, como por ejemplo... Esto juega con esos timbres, esos colores. No lo puedo transportar, por ejemplo, a fa sostenido. Es que no puedo. Porque no tengo esas cuerdas al aire, cambia la sonoridad, cambia todo. Y tampoco le voy a poner la cejilla, porque además luego sube aquí. ¿Y ahora qué hago? Si le pongo la cejilla, ¿me tengo que ir aquí? Ya me he ido porque me he pasado del traste 12. Ya no estoy cómoda, no es la pieza que han diseñado para la guitarra. Vale, esto no sirve para todo, no. Pero si se usa con cabeza, haciendo un transporte súper inteligente del tono, ¿por qué no? Entonces lo hago porque lo he escuchado mucho y sobre todo, además, se dice de Paco de Lucía, como que Paco de Lucía no usaba cejilla. Es que esas personas que lo dicen es para decirle, perdona, ¿cuántos vídeos has visto de Paco de Lucía? Porque creo que has visto muy poco, porque Paco de Lucía usaba mucho la cejilla. Y sobre todo es que en el flamenco tú no puedes estar acompañando una soleá. Puedes hacerlo en otros tonos, ¿vale? Lo puedes hacer. Y yo he visto transportes que quedan chulísimos, súper originales. Pero es verdad que esas cuerdas al aire de la cadencia andaluza no va a ser nunca lo mismo la sol fa mi, ¿no? Por arriba o el toque por medio, en re. Y eso ya jugando con ponerlo más agudo, más grave, por arriba o por medio, te va a dar todos los tonos. Y este también sigue teniendo muchas cuerdas al aire. Si se te queda muy grave por arriba, pues lo cambias a por medio y le pones la cejilla. En el flamenco es necesario también por la voz, porque el guitarrista no tiene por qué estar transportando a do sostenido mayor con la séptima dominante, con la novena, con la cuarta añadida, para que así el cantante pueda hacer el tono. Vamos a ver, no nos flipemos. Creo que saber transportar es una herramienta básica para los arreglos. Yo lo hago constantemente en todos mis vídeos. ¿Para qué queremos hacer arreglos virtuosísimos, súper difíciles de tocar? Si al final lo bonito es que suene bien y que suene cómodo y que parezca que está escrito para la guitarra. ¿Para qué te quiere complicar la vida? Y si puedes poner la cejilla y quitarte un problema, ¿por qué no la vas a poner? Que no lo entiendo. E igual si, por ejemplo, voy a cantar un tango de Gardel, hice el arreglo en la mayor. Si esa mañana me levanto y tengo la garganta mejor a la hora de grabarme el vídeo, ¿por qué no le voy a poner la cejilla un tonito más? Para no estar ahogada cantando, para que no se me quede grave. Entonces, esas barbaridades que yo escucho constantemente en programas de televisión, dichas incluso por algunos artistas que no tocan la guitarra, por favor, no las digáis más. Y además, es algo que hace daño a los guitarristas porque se nos exige una barbaridad. No está tan reconocido el trabajo del guitarrista. En muchos casos los guitarristas, sus nombres no aparecen ni en el cartel. De esto se quejaba mucho Paco de Lucía. Y es que es verdad, que es una falta de respeto a otro músico más, ¿sabes? Y además es el que lleva toda la armonía, porque el cantante a lo mejor hace una línea, pero el guitarrista está llevando 20 para adelante. Entonces, que se diga esas cosas, esas barbaridades, pues no sé, me parece que desprestigian un montón el trabajo del guitarrista. Me parece que si tú tienes disponibles hoy en día los inventos como la escoba, la lavadora, el lavavajillas y millones de inventos más, ¿por qué no los vas a usar? Si ahorran tiempo, espacio y agua. Pues por lo mismo que usamos la cejilla. Obviamente todo lo que se usa en exceso, sin cabeza, sin responsabilidad,
todo lo que se usa así, todo. Es que hasta beber agua. Si te bebes 5 litros todos los días de agua, revienta. Pero hay que hacer las cosas con cabeza, inteligentemente, y será maravilloso. Bueno, pues ahí os dejo mi opinión. Por supuesto, mi criterio va a variar dependiendo de cada caso, de cada obra que vayamos a interpretar, cómo se aprovecha mejor, cómo se luce más la guitarra, cómo es mejor para el timbre y para la música que estamos tocando, porque primero va la música y luego va todo lo demás. Pero esa es mi opinión, ¿vale? Bueno, espero que te haya gustado mucho este vídeo, que te haya servido para conocer algunos aspectos de la guitarra, o si ya los conocías, puedes dejarme tu opinión en comentarios, qué te ha parecido también, puedes suscribirte, dar me gusta, comparte el link con tus amigos para comentar temas y coméntame tu experiencia también, que estaré encantada de leerla y de aprender también con ustedes. Muchísimas gracias por verlo y os espero en el siguiente vídeo.